El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo percibe o puede darse cuenta uno que está la ausencia del esposo y que el novio no está cerca o que no estamos cerca del novio? Cuando falta esa capacidad sobrenatural en el corazón para desvincularse del pecado. Cuando falta esa fuerza interior, que es una fuerza sobrenatural del esposo, para soltarse de toda dependencia del mundo. Cuando se siente la impotencia y la incapacidad y no es capaz el alma, el corazón, de estar desvinculado de las seguridades temporales, llámense personas, llámense cosas, llámense lugares, incluso hasta en la vida espiritual. Porque hasta en la vida espiritual nosotros hacemos de muchas cosas medios que Dios nos ha proporcionado a criaturas, las hacemos ídolos, porque nos da miedo estar desvinculados de esas cosas o de esas personas porque sentimos que no vamos a ser capaces de vivir sin eso. Eso ya manifiesta claramente que hay una lejanía y una distancia abismal muy grande con el novio y con el esposo. Entonces hay necesidad de ayunar y de hacer penitencia. Y una penitencia, como nos lo indica claramente hoy el profeta Isaías, no esa externa, sí, que suplica, esa externa que cumple preceptos, que tiene observancias y que incluso clama a Dios y busca su voluntad. Y él dice que no le está agradando para nada esa conducta, porque mi pueblo viene a buscar mis oráculos y viene a buscar mi voluntad y mis preceptos, pero no los cumple. Mi pueblo se presenta como un pueblo muy observante, muy justo delante de mí. De hecho, fue la queja del Señor con todos los profetas. ¿Y cómo terminaron los profetas y al fin y al cabo? El fruto de la predicación profética, los profetas no lo vieron en vida, porque los asesinaron. De hecho, Jesús les echa esa culpa a los mismos fariseos y les dice: sus padres fueron los que mataron a los profetas. Y ustedes también se hacen culpables de ellos, de ese delito, de ese pecado. ¿Qué hizo el Señor con toda la institución profética de Israel? Que fue, para Israel hubo momentos muy grandes, sobre todo que llegaron a convertirse en una institución. Institución era porque hacía parte de la identidad de fe del pueblo hebreo, como lo fue, por ejemplo, la monarquía. Pero la monarquía que comenzó a corromperse iniciando con una misión muy fiel a Dios y muy transparente, la monarquía se fue desvirtuando poco a poco. El problema siempre con los carismas, las misiones, con la misma vocación particular, pero también con la misión general, es que poco a poco se va corrompiendo, ¿sí? Poquito. Eso es lento, ¿sí? Nuestras constituciones de los hijos e hijas del Fiat nos hablan mucho de la fidelidad en el amor, ¿sí? A lo pequeño. Y entonces dice que ninguno viene a ser ni muy malo ni muy bueno,
que tanto el bien como el mal van creciendo gradualmente en la persona. Y esa corrupción empieza interiormente, ¿sí? Cuando las intenciones no son puras. Por ejemplo, cuando un corazón comienza a buscar en nombre de Dios, ¿sí?, muchos beneficios, pero no para Dios. Una cosa es hacerlo en nombre de Dios, ¿sí?, y otra cosa es hacerlo con el fin hacia Dios, para Dios. Cuando el corazón comienza a buscar a Dios y a utilizar a Dios, pero no para Dios y para su gloria, por allá por dentro, sin que nosotros nos demos cuenta, eso sucede espiritualmente, se va enfriando el alma. Se va enfriando el alma y se va subiendo en un pedestal el ego, ¿sí? Y eso sucede sin que nosotros lo percibamos exteriormente, porque lamentablemente no hay un termómetro físico, médico, científico que nos ayude a medir eso. Por eso la mejor manera de medir eso es preguntarnos cómo está mi pasión por el novio, ¿sí?, y por las cosas del novio. Ahí es donde yo me doy cuenta, y sobre todo de una manera efectiva en torno a la Eucaristía, tanto en la adoración eucarística como en la celebración eucarística. Yo al final de cada celebración puedo medirme y decir cómo viví esta celebración. Y antes de la celebración, para mí es una pasión estar en la Eucaristía, y durante la celebración, para mí es un desborde estar en la Eucaristía, independientemente de quién la celebre, ¿sí?, independientemente de eso. Ahí nos damos cuenta cómo está el interior relacionado con el novio. Y entonces si hay ausencia y pasión por el novio y por las cosas del novio, entonces ya ahí es preocupante para el alma, muy preocupante y demasiado alarmante y grave. En segundo lugar, en la relación con el novio, luego la relación con el prójimo, como lo trae hoy Isaías, porque dice: la justicia que yo quiero es esta. La justicia en la vida cristiana, la justicia evangélica, trae dos vertientes, no más, ni tres ni cuatro, son dos, solo dos. Nosotros los hijos del Fiat teníamos una versión de las constituciones, ahora pues por mientras la iglesia nos fue aprobando, digamos que no quedaron, pero decía una de nuestras versiones: en la naturaleza y fin de nuestro instituto, que es la parte elemental y fundamental de los hijos e hijas del Fiat, y de ahí se desprende todo lo demás y se interpreta todo lo demás. Decía que relativizábamos todo lo que no tuviera relación directa con el mandamiento del amor en sus dos dimensiones. Esto para hablar claramente de qué es la justicia divina y qué es la justicia tal y como nos la presenta la Iglesia hoy en la doctrina social, para hablarnos de la verdadera caridad. La justicia divina tiene una primer vertiente, y es la primera que Jesús la hace muy explícita en el Evangelio. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es la primera. Verdad de la justicia que Dios está pidiendo a través de los profetas, no otra. Por eso Dios está cansado de los cultos, está cansado del ritualismo, está cansado de las oraciones que le elevan, de las recitaciones que les hacen. Dios está cansado de los ayunos, de las penitencias, de las observancias legalistas, está cansado. Con los profetas lo manifiesta. ¿Beberé yo sangre de toros? ¿Comeré carne de cabritos? Si tuviera hambre, no tendría que decírtelo. Porque todo lo que hay en la selva es mío, yo lo creé. ¿Beberé yo eso? No. Yo espero un culto verdadero del corazón, que verdaderamente desde adentro, como lo decía la oración colecta, desde adentro estemos buscando a Dios con todo el corazón, porque es lo más importante, porque para nosotros no hay ninguna otra prioridad en este mundo, porque no existe nada más importante que el Señor, porque para nosotros no hay nada que nos mueva más en esta vida que el Señor. Ese es el primer mandamiento y la primer vía de la justicia verdadera, evangélica, eclesiástica, de la Iglesia Católica, ¿sí? Por ejemplo, un corazón
que vive en el pecado grave y sigue cayendo en él, es un corazón que ya no tiene como Dios al único Dios del monoteísmo, al que nos presentó nuestro Señor Jesucristo. Para él su prioridad es esa pasión desordenada, es ese gusto, ese deleite. Y si lo sigue eligiendo, es porque Dios no tiene ese espacio en su mente, en su corazón, en su alma y en todo su ser. Y cada que se deja llevar por eso es la medida para decir: mi corazón todavía no está en Dios, yo todavía no he hecho una opción total y radical por el Señor, no lo amo. Eso es así de sencillo. El pecado es pecado. Toda opción por el mal, en cualquier grado, es una negación de Dios. Así es en la dimensión profética y en la dimensión espiritual que nos presenta la Iglesia. Toda opción por el mal, en cualquier grado, es un distanciamiento de Dios, porque Dios es bueno. Dios es pura bondad, es la bondad misma. En los trascendentes del ser que nos presenta Santo Tomás de Aquino, y la Iglesia los sigue trayendo hoy, la atracción por el bien es Dios mismo, porque Dios es el supremo bien. Toda opción, toda toleración, toda aceptación en el criterio, en la mente y en el corazón del mal, en cualquier grado, es una negación de Dios como bondad. Toda opción por el pecado, en cualquier grado, es una negación de la perfección de Dios, de la belleza misma de Dios. Así es de sencillo en la vida espiritual. Por eso los grandes místicos, yo le compartí a un hermano que escuchaba un comentario, ellos estaban compartiendo y me impactó mucho, porque yo escuché el eco de lo que habla San Juan de la Cruz de la purificación pasiva y activa de los sentidos. ¿Sí? Y en los místicos, pues es algo muy profundo y muy bonito, ¿sí? Porque ¿qué es la purificación pasiva y activa de los sentidos? Que Dios vincula, desvincula, esa es la conversión, una desvinculación total y radical de nuestros sentidos a las cosas temporales, para poner a depender nuestros sentidos solamente de su amor. Entonces me siento feliz, me siento gozoso, me siento en paz, incluso hasta dolor. Siento dolor, pero lo siento dentro del amor de Dios, que es muy diferente. Es muy diferente, porque ya los sentidos, dice la Iglesia, en su magisterio, en todo el magisterio de la Iglesia y la tradición, los sentidos ya se ordenan y se orientan. Dios no los anula, pero los orienta y los vincula a su pasión para luego redimirlos y resucitarlos en su gloria. Por eso la ascensión del Señor nos dice que el Señor subió en cuerpo al cielo, ¿sí? Y está ya en cuerpo con todos sus sentidos corporales, ¿sí? Esa es la ascensión. Ya esta naturaleza humana ya ascendió al cielo y está a la derecha del Padre. Y por eso la confesión de Esteban, cuando dice: veo al Hijo de Dios sentado a la derecha, eso los enardece más. Porque todo el que es esclavo del pecado, todo el que es esclavo de este mundo, le rechina, no le entra, no le cuadra. No le cuadra por ningún lado. ¿Por qué? Porque es un esclavo, pero no de Dios, del mundo, o de sí mismo, ¿sí? O del pecado. Uno o es esclavo del Señor y se alegra con el novio y se siente feliz con el novio y con las cosas del novio y con todo el proyecto del novio, o es esclavo del mundo y se siente feliz con las cosas del mundo y con todo el proyecto que trae el mundo, que es llevar a la esclavitud y al pecado. Y el mundo, como lo entiende la Biblia y nos lo explica el magisterio de la Iglesia, es ese mundo que va esclavizando. Lo que es de Dios lo va esclavizando en nosotros para Él. Entonces, tenemos que mirar cómo está nuestro interior y cómo estamos en nuestro interior con el novio. Si verdaderamente a mí mi pasión, lo que me mueve todos los días, es el novio y las cosas del novio, o soy yo
mis criterios, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Porque fíjense, es que el contexto que vivieron los profetas no fue diferente al nuestro en esencia, pero en grado sí, porque la dimensión de paganismo que había allí, pues no se había subido al nivel en grado que está subido hoy, ¿sí? Por eso hoy vemos, es preocupante en la iglesia que haya toleración, aceptación y promoción, ¿sí?, de la cultura de la muerte o de la cultura de la impureza. Eso cuando la gente, por ejemplo, va y se acusa de inmoralidades afectivas, sexuales, de robos, con faltas contra los mandamientos, y le dicen, no, pues tranquilo, mijito, no se preocupe, que Dios entiende, ¿sí? Pero Dios entiende ¿qué? ¿Qué entiende Dios? Dios entiende que esta vida mía, este cuerpo, este templo fue redimido, purificado por Él, eso lo entiende Dios. ¿Y qué entiende Dios? Que Él ya me dio todas las capacidades para no vivir en el pecado y que yo no tengo por qué estar en el pecado. Esa es la justicia divina. Pero Dios no entiende que yo tenga que seguir esclavo a eso, simplemente por una incapacidad interior que yo no he aceptado de parte de Dios y que Él me la está ofreciendo para vencer el pecado, y que Dios me la ofrece después de que yo haga penitencia, después de que yo me arrepienta, después de que yo me humille delante de Él, después de que reconozca que hay maldad en mi corazón, que yo no soy justo, que yo no soy un santo, que yo no soy inmaculado. Y por eso luego se desvirtúa la otra dirección de la justicia. Está hablando aquí del amor a Dios, que es la primera vía de la justicia, se desvirtúa con el prójimo, porque una persona que no vive esa relación profunda con Dios es un verdugo del prójimo, un completo verdugo, y lo hace consciente o inconscientemente, ¿sí? Porque a toda hora, como no tiene dentro esa fuerza y esa comunión con el esposo, vive pendiente de lo que hace y no hace el otro, de cómo está el otro y cómo vive el otro. Y deja de mirar a Dios amor omnipotente y de gozarse en Él, para mortificarse y entristecerse y amargarse por lo que le está pasando al otro. Y pierde toda su vida en ese campo, y ahí viene la injusticia. El verdadero amor al prójimo brota de una profunda y verdadera comunión con el Señor. Es mentira, es falso, totalmente falso, imposible desde la dimensión bíblica, desde la dimensión de la tradición cristiana y el magisterio de la iglesia, desde la dimensión, desde la espiritualidad de los verdaderos místicos. Es imposible que una persona ame justamente al otro si antes no tiene una comunión profunda con el amor de Dios. Porque cuando uno no tiene el amor de Dios dentro, no tiene su gracia, no vive en Él, ¿qué le va a dar al otro? La madrecita, nuestra fundadora, nos ponía un ejemplo. Y ella hablaba de una mística que ella conoció, el Señor le mostró cómo había un vaso de agua que tenía muchísima agua, muchísima, y se rebosaba tanto que muchos, pero muchísimos venían a beber de esa agua, muchísimos. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en retiro y me impactó mucho, yo nunca lo conocí, un sacerdote polaco que estuvo más de 35 años viviendo una experiencia anacorética acá en Colombia. Llegó a vivir en una montaña, en una cueva, hizo un hueco en una montaña y ahí comenzó a vivir. Él quería vivir solo para Dios, entregarle toda su vida a Dios, después de haber sido religioso 50 años en una comunidad muy antigua, ¿sí? Se viene a vivir como anacoreta, lo recibe un obispo acá en Colombia, le dan un terrenito, hace un hueco ahí y comienza a dormir. Pues la gente impactada de él comenzó a llegar allá, a llegar para que él orara por ellos. Y la madrecita nos ponía este ejemplo de ese vaso de agua derramada y llegaban muchos. Miren, la gente, yo lo he escuchado de la gente que lo conoció, padre, eran multitudes. Y me impactó mucho porque el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas habla precisamente de la experiencia monacal de los hombres que se alejaron del mundo para vivir en Dios, sin hacer proselitismo, sin redes sociales, sin YouTube,
sin necesidad de esas cosas. Vea, este padre en una montaña, yo estuve haciendo los ejercicios, son más o menos casi 2 horas desde Cali, hay que entrar por carretera destapada, muy difícil en montar. Buses, llegaban buses, multitudes allá, a que el padre los confesara. A eso llegaban. Era un vaso en el que estaba la gracia, y él nunca impedía que la gente bebiera. Todo el que llegaba allá, hasta me contaban a mí, hasta 3 días derecho confesando gente. Derecho. Lo cuenta la misma gente que recibió unas gracias de conversión a través de él. Tanto que Polonia, la embajada de Polonia aquí en Colombia, lo condecoró. Eso salió por las noticias, en medios de comunicación interna, porque nadie había dejado en este país tan alto la imagen de Polonia como este sacerdote. Vayan a ver en YouTube cuánta tendencia tiene este padre. Vayan, miren para que vean. Al presupuesto de las redes sociales no le gusta esa forma de Dios. Le gusta ese Dios que es otro Dios muy raro. No es el Dios del monoteísmo. El Dios que circula hoy en las redes sociales no es el Dios que nos presentó nuestro Señor Jesucristo, es un Dios muy diferente. Y me decía alguien que recibió la gracia de conversión con él, me dijo, padre, lo conoció, vivió con él más de casi 7 años, vivió con él, me decía, padre, es increíble, por él, por esta persona, por el padre Ignacio, no pasaron cientos, no pasaron miles, pasaron millones y millones de personas. No les digo que Polonia lo condecoró. Esa es la auténtica vida de una persona que vive en Dios. Y por eso el Señor está reclamando esa justicia a través del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es difusivo por sí mismo. Se da, se derrocha. Y esa es la auténtica imagen del amor de Dios. Un vaso que se derrama y muchos vienen y beben y beben y beben de él para acercarse más a Dios, para estar más con Dios, para vivir en Dios. Miren, la iglesia, yo me acuerdo una vez Monseñor Ricardo nos decía y nos advertía a nosotros los hijos del Fiat, cuidado con encerrarse, porque si se encierran se mueren como se están muriendo muchas comunidades hoy en la iglesia. El amor de Dios es difusivo. ¿Por qué? Porque el auténtico amor al prójimo brota de un corazón que se une constantemente con el Señor. Y por eso hoy hay muchas apariencias, como dice el Papa Francisco, mucho maquillaje de vida cristiana. El Papa es muy claro en hablar y lo dice claramente. Incluso a los sacerdotes nos lo dijo, pero él lo ha dicho para toda la iglesia. Cuando estuvo en Brasil, creo que fue en Brasil, no recuerdo si fue en Brasil, bueno, en una de esas jornadas, dijo que muchos de nosotros vivíamos bajo el maquillaje y la apariencia. Sí, es que es muy fácil colocarse un rosario por fuera de la camiseta, sí. Es muy fácil ponerse una camiseta de la Virgen, del Señor, del Corazón de Jesús. Es muy fácil para un religioso ponerse un hábito, eso es fácil, eso no tiene ningún, eso es fácil, muy fácil. Es muy fácil para un sacerdote ponerse un clériman, un ornamento, eso es fácil. Eso es fácil. Eso es muy fácil. Maquillarse es muy fácil. Vivir esa vida interior que nos pide la palabra de Dios y hoy la iglesia en la oración colecta, esa es otra historia. Preguntémonos cómo estamos con el prójimo también. ¿Qué sentimientos hay en nosotros hacia el prójimo? Porque es que ahí medimos el amor de Dios. Si verdaderamente yo miro al prójimo, al que sea, lo miro como un hijo de Dios, como una criatura de Dios, como alguien que Dios redimió, y me importa así esté en las periferias más hundidas, pero me importa y me duele así. Miren cuántas cuentas le vamos a tener que dar los sacerdotes al Señor el día del juicio. Porque Él nos puso esta vestidura sacerdotal en función de las almas.
Ay, cuando el sacerdocio hoy en muchas partes se vive, cuando el sacerdocio se vive como un título personal o como un triunfo o un logro o una meta personal, o cuando se busca así. Ay, Dios mío, porque a los que Dios nos hizo sacerdotes no en función de nosotros, como un título profesional que se alcanza en una universidad, como un logro personal, sino para morir a nosotros y que las almas vengan a beber de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Ay de los religiosos y las religiosas el día del juicio. ¿Cuántas cuentas le vamos a tener que dar al Señor? Porque nos dio la vocación religiosa no en función de nosotros mismos, ni para que la gente viniera y nos alabara y nos dijera tan bonito, tan hermoso. No fue para eso. No fue para alcanzar alabanzas, títulos, triunfos, adoraciones personales. Nos dieron una vocación no en función de nosotros. Era para imitar a Cristo en su generosidad de entrega por las almas. Y por eso la vida consagrada imprime, la vocación imprime una configuración plena con el Señor. Un religioso, una religiosa que piensa en sí mismo está destruyendo la imagen de una misión, de una tarea, de una vocación santa que el Señor le confió. La está oscureciendo. El día de nuestra vocación, el día que le dijimos sí al Señor, a través de unos votos, le dijimos: Señor, estoy dispuesto, quiero. Y nos lo preguntaron públicamente. Y menos mal fue delante de la iglesia, y la iglesia fue testigo de que no nos pusieron un fusil, de que no nos forzaron, y de que conscientemente respondíamos mientras nos hacían el escrutinio. Ay de aquellos obispos, qué duro el día del juicio, y tenemos que orarle al Señor, suplicar misericordia, porque el día del juicio de aquellos obispos que solo han pensado en sí mismos va a ser muy terrible. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que a algunos le rechina, sobre todo de la jerarquía, sí, pues lo decía él mismo, lo dice en sus predicaciones. Decía a sus sacerdotes aquí en la diócesis de Sonsón Río Negro, ya a punto de partir, dándoles un retiro: ay, padres, qué duro va a ser el juicio para nosotros, porque nos dieron 10 talentos y de 10 talentos nos van a pedir cuentas. Qué duro va a ser el juicio también para los matrimonios, porque no los llamaron a que pensaran en ustedes mismos. No los llamaron a eso. Ustedes se entregaron a una vocación para morir en función de otros, de sus hijos, ¿sí? En función de la iglesia, en función de Cristo, porque el amor que les piden a los matrimonios es como la iglesia amó a Cristo y como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sufro cuando escucho, es doloroso uno ver que dentro de la iglesia hay una desfiguración a la hora de proyectar la vocación matrimonial tan aterradora que a mí me produce pavor. Y me produce más pavor cuando lo hacen mismos grupos dentro de la iglesia católica. Me da literal pavor. Yo muchas veces llego aquí al Santísimo a pedirle al Señor que por favor me ayude. La forma en cómo orientan su vida conyugal, ya no desde la castidad matrimonial, sino desde el placer egoísta y hedonista. Esposos que en nombre de Dios y de Cristo someten a las mujeres sexualmente, a sus esposas, las esclavizan. Yo me echo la bendición y vengo aquí y le digo: Señor, ten piedad. Pobres mujeres, pobres esposas, pero lo más duro, van a un confesionario y el sacerdote las sigue llevando a la esclavitud. Mi hijita, te toca, tienes que hacer de tripas corazón. No, Señor, para eso no nos liberó Cristo. Y una esposa que se hace un esclavo lujurioso a su esposo. Miren, las esposas no saben el tormento de la lujuria en la familia tan terrible, es un flagelo. Esposos que están dominados por la pasión sexual.
¿Para qué le alimenta eso? Sígaselo alimentando para que vea. ¿Qué va a conseguir usted? Un monstruo. Un monstruo. Miren, el abuso sexual a menores hoy en la vida familiar es muy alto. Muchísimo más alto que los escándalos que han hecho los medios de comunicación por el tema de los sacerdotes. Por esto que dice Isaías hoy, ¿cuál es la justicia que yo quiero? Desde el corazón. Y por eso la necesidad de volver a reencontrar el amor del Señor, el auténtico amor del Señor que nos hace libres. Porque qué doloroso que hasta en la consejería alguien vaya a pedir un consejo espiritual y el consejo que le den sea para esclavizarlo más o para esclavizarla más. Qué duro eso. Cuando San Pablo lo trae, y San Pablo es fuerte en la carta a los Gálatas y a los romanos con el tema de la libertad. Incluso en Romanos dice, el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo. Y hay esposos que se atreven a decirle a la esposa, es que usted tiene que responderme como esposa. Ya en esa palabra, ¿saben qué le están diciendo? Usted tiene que acostarse conmigo cada que yo quiera. Cuidado, esposas, quítese en eso, pídale al Espíritu Santo que las libere de eso. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y es necesario que ustedes vuelvan a formar su conciencia deformada a la luz de la Iglesia. Vayan al Concilio Vaticano II para que vean que esa no es la posición de la Iglesia. Si de algo nos quiere liberar nuestra mamá, la esposa de Cristo, es de la esclavitud en ese sentido. Y miren, y eso ya lo están trayendo muchos a la formación sacerdotal y religiosa. ¿De dónde traen esas ataduras? ¿De dónde las traen? Vayan a ver de dónde las traen. De la cuna donde vinieron. Si supieran los padres la repercusión espiritual negativa que eso tiene tan alta, se esforzarían todos los días por vivir en castidad su vida conyugal. Yo siempre digo que para los esposos es más duro que para nosotros los sacerdotes. Para mí el celibato sacerdotal es un gozo, es una alegría, y la castidad consagrada es una plenitud. Pero los esposos, yo digo, Señor, tú les tienes que haber dado una gracia muy alta, porque están más expuestos. Están más expuestos. Lo que pasa lamentablemente es que, como dice el Señor, nada de lo que hay afuera es lo que hace impuro al hombre, sino que eso está adentro, ¿sí? Y como decían antes, ya esos dichos no los utilizan lamentablemente casi, ¿sí? Pero decían nuestros abuelos, es que la fiebre no está en la sábana, ¿sí? La fiebre no se contagia por contacto, la fiebre está adentro, ¿sí? Está adentro. Eso está en cada uno, ¿sí? La amenaza más grande que todo ser humano puede tener está adentro. Y por eso la Iglesia hoy le suplica al Señor que nuestra penitencia exterior llegue a ser interior. Porque esto hay que desmantelarlo desde adentro, ¿sí? La verdadera amenaza que tiene el ser humano no es afuera, ¿sí? Y el diablo es feliz poniendo sofismas de distracción, feliz, pero eso es típico de él, ¿sí? Hacerle creer a todo el mundo que el peligro está por allá, véalo, mírelo allá, y él es feliz, y la gente mirando para allá, y él feliz por acá trabajando, ¿sí? Mientras tiene unos cuantos demonitos ahí chiquiticos, trabajando afuera, y los más grandes los tiene trabajando aquí alrededor de nuestro ego, ¿sí? Lamentablemente, cuando le optamos por una penitencia exterior, externa, hacemos mucho daño al alma, mucho daño. San Doreto de Gaza, un gran padre de la Iglesia y un hombre de una profundidad mística, San Ignacio de Loyola lo tomaba mucho, precisamente habla de eso. Dice, el problema nunca está afuera, sí, está adentro, y por eso es necesario que eso que brilla y parece oro, es necesario meterlo al crisol del fuego a ver si es oro de verdad, porque hay que mirar qué hay por dentro, ¿sí? Hay que mirar qué hay por dentro.
Entonces es el llamado, lo vamos a seguir escuchando todos estos días en la Cuaresma a través de los profetas. Hoy nos lo dice Isaías, hoy dice el Señor, ayunarán cuando no tengan al novio. Si ya lo identificamos, hermanitos, a hacer penitencia rápido y a humillarnos delante del Señor y a llorar por mi pecado, a decirle, Señor, yo me la embarré y necesito cambiar con humildad. Y verán que el Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Y es tan grande su misericordia ante un corazón humilde, que no anda buscando culpables por fuera, ¿sí?, sino que reconoce su propia culpa. Es tan grande la misericordia del Señor con un corazón que se acerca así a Él, que se olvida cuando se confiesa, se olvida de todo y no se vuelve a acordar de nada. Pero cuánto dolor para el Señor, cuánto dolor, con un corazón ciego, duro, endurecido, que a toda hora vive buscando la culpabilidad afuera. Eso al Señor le duele inmensamente, y al corazón de la Virgen le duele inmensamente, y al corazón de nuestra Madre, la Iglesia, la esposa de Cristo, le duele inmensamente. En eso habían basado los judíos, en la época del profeta Isaías, su fe, su piedad, su relación con el Señor, su culto. Y por eso el Señor les dice, antes en el capítulo anterior, el Señor se queja de los sacerdotes, de los pastores, de los reyes, de los profetas, dice que son unos perros vacíos, que no tienen nada dentro, así los llama, mudos, perros mudos. Y a los profetas los llama imaginarios, ¿sí?, porque se dejaron corromper y seducir de su propia imaginación. Y en Ezequiel, creo que lo vamos a escuchar en esta Cuaresma, dice, y yo los dejo. Mientras no reconozcan su pecado, su culpa personal, yo los dejo. Dios es tan respetuoso que si nos ven empecinados, no nos obliga, nunca. Aunque le duela, aunque se le parta el corazón en 1000 pedazos, nos deja. Nos deja. No es que Él quiera eso, no lo quiere, pero Él respeta la libertad que nos dio. Y si tú te empecinas en decir que es así, en ir así, te empecinas en eso, bueno, yo te dejo. Tú asumirás las consecuencias. San Juan Pablo II hablaba mucho de esto, la libertad y la responsabilidad. Cada uno desde su libertad interior, de acuerdo por lo que opte, pues es responsable luego con sus efectos de todo, ¿sí? Por eso pidámosle al Señor la gracia. Dios es muy bello que en este tiempo de Cuaresma pues nos abre su corazón de par en par para volver a Él, liberarnos de todo y empezar a vivir en esta justicia con este yugo que no cansa. El yugo del Señor es muy suave, ligero, ¿sí? ¿Por qué a la gente le pesa tanto los mandamientos hoy? Porque no tiene el amor de Dios en su corazón. ¿Por qué a la gente le atormenta vivir la pureza, la castidad, la limpieza, tanto afectiva como sexual? Porque no tiene el amor del Señor en su corazón. Por eso el yugo del Señor es muy suave, porque cuando su amor está dentro, todo es fácil. Todo, ¿sí? Hasta amar a los enemigos y a los perseguidores, eso se vuelve hasta fácil, ¿sí? Y hasta exquisito y sabroso, ¿sí? Así se vuelve la vida. Y hasta deleitoso. Los santos ya llegaban a un momento en que más, Señor, ¿sí? Pero cuando no está el amor del Señor dentro, es decir, el novio, entonces hay muchos problemas serios, hay mucha amargura, mucha tristeza, ¿sí? Mucho estancamiento, frustración, lamentablemente, porque eso pasa cuando el amor de Dios no está, el novio no está, ¿sí? Y por eso están felices, están con el novio, ellos están con el novio, están felices, que sean felices con el novio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.